Buenas tardes. Este es el tercer encuentro de la Cátedra Che Guevara 2015. Como sabrán la mayoría, este año nos propusimos hacer un recorrido sobre la historia de la clase trabajadora en Argentina. Consideramos fundamental abordar la historia de nuestro pueblo desde una perspectiva de la clase y de la historia de la propia clase, ¿no? Tuvimos dos encuentros previos sobre la formación de la clase obrera hasta el año 36. Pues la semana pasada estuvimos viendo la clase obrera y el peronismo, esa relación fundante en muchos aspectos. Y bueno, y para hoy tenemos un periodo fundamental para estudiar y un periodo apasionante, que es el periodo que se abre a partir de 1955 y que podríamos cerrar en el año 76, que es el momento del mayor auge de masa, el mayor auge político de la clase trabajadora y de nuestro pueblo, que protagonizó grandes gestas y jornadas de lucha como los rosariazos, los cordobazos, el rodrigazo, como el último eslabón que la semana pasada estuvimos también mencionando. Pero bueno, también algunas experiencias de un sindicalismo clasista, combativo, de una forma de hacer sindicalismo que demostró en la práctica que se podía construir el sindicato de otra manera, no de arriba hacia abajo, sino desde las bases, escuchando las bases, construyendo con las bases, y a su vez, en un periodo de radicalización política, no solo de la clase trabajadora, sino un periodo en América Latina y el mundo, en América Latina en particular, que se abre con la revolución cubana, ¿no? y los vientos huracanados que salen de esa isla hacia el resto de América Latina y que influyen gran parte en esta historia, ¿no? Y la emergencia también en nuestro país de algunas de las organizaciones armadas. Nosotros en particular reivindicamos la historia del PRTR, el guevarismo en Argentina, que no casualmente surge al calor de este auge de masa, de este auge revolucionario en nuestro pueblo. Entonces, hoy nos acompaña Santiago Stavale, que es un compañero nuestro que milita en La Plata, que es miembro de la Mesa Política de la Juventud, y que estudió sociología, pero prefiere decir que es militante guevarista que sociólogo, pero tiene algunas herramientas que le habrá brindado la sociología y otras más que nos brinda pensar con las herramientas que nos da el marxismo, que nos da la militancia, ¿no? Porque cuando uno está militando mira la realidad de otra manera, ¿no? Y cuando uno además tiene herramientas ideológicas como son el marxismo y lee la historia de nuestro pueblo, también tiene otra forma de acercarse a la historia y a la realidad concreta también. Entonces Santi vino de La Plata para este tercer encuentro y digamos un desafío importante. Me robaste cómo iba a empezar. Porque iba a empezar haciendo un pase de factura, digamos, porque como decía Mecha, yo cuando vi el volante de convocatoria a esta clase de la cátedra, figuraba en el volante y figuraba como sociólogo, ¿no? Yo sé que garpa, porque a nivel universitario, que uno diga militante muchas veces no garpa, como que diga que es sociólogo y que además tiene una beca del CONICET y qué sé yo, que puede llegar a saber más de lo que puede llegar a saber un militante. Pero yo creo, y como decía Mecha recién, que todo lo contrario, que la militancia no solamente te da una perspectiva distinta a la hora de leer la realidad, sino que además, y esto remitiéndome a mi experiencia personal, desde la militancia yo pude leer
la historia reciente, que es un poco lo que vamos a repasar hoy en esta clase, desde una perspectiva o desde una voz que en la academia, digamos, mayormente, salvo honrosas excepciones, es generalmente callada, digamos, ¿no? Si fuese por la academia, quizá en estos últimos años un poco menos, pero si fuese por la academia, en los 70 no hubo otra cosa que no fuese la experiencia peronista, un poco de izquierda o de derecha, pero siempre dentro del peronismo. Y bueno, uno puede ser un excelente académico, uno puede ser el mejor estudiante de historia o de sociología y comprar ese buzón, digamos, ¿no? Comprar ese paquete que tantas becas da, que tantas facilidades le da uno para escalar en el campo académico. Así que bueno, ese paso de factura. Bueno, hoy... Lo sabemos la presentación. Sí. Hoy nos toca hablar de un periodo muy largo. Yo le hablaba con los compañeros de este periodo, realmente requiere de más de un seminario, ¿no? Requeriría de mucho tiempo para poder repasarlo y estudiarlo en su profundidad, porque ha sido el periodo de la historia argentina en donde mayor desarrollo ha tenido la lucha de clases, de alguna forma, y del cual se han desprendido las experiencias más avanzadas de la clase obrera en términos de conciencia, en términos de organización, y en donde nosotros decimos, ahí discutiendo directamente con el pensamiento, las versiones hegemónicas sobre la época, se abrió un periodo revolucionario. Nosotros decimos en Argentina una revolución. Las revoluciones no solamente son aquellas que han triunfado, digamos. Hay revoluciones derrotadas, pero son revoluciones. Y la algidez de la lucha de clases que vivió la Argentina, digamos, tiene una explicación concreta, digamos. No somos locos quienes planteamos que hubo una revolución argentina. Hay una historia que si la repasamos, que si somos detallistas, que si vamos un poco más allá de la historia oficial, si nos metemos en lo que es la historia de base y de clase de nuestra Argentina, vamos a encontrar con que más allá de los cambios de gobiernos, más allá de las conducciones oficiales de los sindicatos, hubo una expresión política, sindical, cultural, contrahegemónica, que se planteó un proyecto político totalmente distinto al de las clases dominantes y que tuvo asidero en gran parte de la masa proletaria y de las masas populares en la Argentina. Pero bueno, para arrancar un poco con lo que vamos a charlar hoy, hoy vamos a tomar el periodo del 55 al 76. Es un periodo cargado de sucesos y de lucha. En 1950, yo voy a usar una línea de tiempo porque me parece que nos va a servir para entender algunas cuestiones. Me va a quedar corta esta línea de tiempo, claramente. En el 55, como la mayoría de ustedes sabrán, hay un golpe de Estado en Argentina, un golpe de Estado que, a diferencia de los anteriores, va a significar un quiebre, ¿sí? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque en este golpe de Estado se derroca al gobierno peronista. A mí hay algo que me parece fundamental y para eso hay que remontarse un poquito antes del 55. Esto seguramente ya lo habrán estudiado la clase pasada con Luis, que tiene que ver con la experiencia que venía haciendo la clase obrera en el marco del gobierno peronista, ¿no? Uno tiene una versión muy oficial, la versión oficial o más extendida es que el gobierno peronista ha sido un gobierno basado en un modelo de sustitución de importaciones, de industrialización y de expansión del salario, digamos, la expansión y las conquistas de gran parte de lo que hoy conocemos como los derechos laborales.
en resumidas cuentas, una época de capitalismo nacional próspero, digamos, ¿no? En donde existía una cierta armonía entre una relación que para los marxistas es antagónica, que es la del capital y la del trabajo, ¿no? Uno tiende cuando se remite a la época del gobierno peronista, la primera imagen que se le viene a la cabeza es esa, ¿no? Ahora, si se pone a estudiar en detalle, esto probablemente lo hayan estudiado la clase pasada, no fue tan así, fundamentalmente en los últimos momentos del gobierno peronista. No, a partir del 49, del año 49, hay una ruptura con esa primera etapa del gobierno peronista que lo que permite, en donde la expansión del salario y la expansión de la ganancia iban de la mano, ¿sí? En el 49, esa fórmula mercado internista, en donde la burguesía nacional y la burguesía en general lograba acumular y al mismo tiempo garantizar salarios dignos, conquistas laborales dignas, llega a un cuello de botella, ¿sí? Y para poder seguir expandiéndose, ese capitalismo nacional necesitaba empezar a salir a los mercados internacionales. Y cuando uno sale a los mercados internacionales, ya el salario no puede ser la variable desde la cual pensar el desarrollo de la economía, el salario interno, sino que se tiene que ajustar a las condiciones de competencia internacional. Y cuando uno se tiene que ajustar en un país subdesarrollado a las condiciones de competitividad internacionales, necesariamente la primera variable de ajuste de los capitalistas es el salario, ¿no? Ahora, ahí hay una paradoja bien clara. ¿Cuál es? Un gobierno que se construyó fundamentalmente con una base social proletaria, que basó ese consenso popular en base al avance de las conquistas y la expansión del salario, sí echaba mano y ajustaba a partir de los trabajadores, que era lo que la clase capitalista necesitaba para poder ajustarse a esas nuevas condiciones, iba a tener un problema político necesariamente, ¿no? Ese problema político lo empezó a tener en parte el gobierno peronista del 49, ¿sí? Empezaron a haber, a diferencia de los años anteriores, conflictos sindicales, ¿sí? Fundamentalmente el año 54 es uno de los años con mayor conflictividad y hay una huelga muy importante, que es la huelga de los metalúrgicos, si no me equivoco. Bueno, empiezan a haber problemas que el gobierno peronista, al que el gobierno peronista trata de dar una respuesta, ¿sí? De hecho, sin ir más lejos, en 1955 hay un intento de dar una respuesta con el Congreso de la Productividad, en donde la CGE, que fue una de las organizaciones que crea el propio Perón para organizar a esa burguesía nacional que supuestamente iba a desarrollar el capitalismo independiente en Argentina, y la CGT se sentaban a discutir, bueno, cuáles deberían ser las condiciones para poder avanzar y salir de ese cuello de botella que había llegado el modelo industrialista de Perón. Una de las consignas básicas que va a ser fundamental, digo, porque esto hay que entenderlo, esto en el gobierno peronista, en 1955, pero no antes del golpe, Congreso de la Productividad. Lo fundamental que se va a discutir acá es cómo hace, y lo que van a tratar de resolver los patrones y el propio Perón, es cómo hacer para sortear los obstáculos de la productividad, lo que llaman los capitalistas los obstáculos de la productividad. ¿Cuáles eran los obstáculos de la productividad? Las organizaciones de base que habían logrado construir los trabajadores, que le permitían, ¿sí?, poner freno a las arbitrariedades patronales de las fábricas. Fundamentalmente, las comisiones internas y los cuerpos de delegados, ¿sí?, que, a diferencia de un sindicato o a diferencia de una central sindical, que es generalmente, y porque así fue construida de arriba para abajo durante el gobierno peronista, a diferencia del sindicato, de la central, la comisión interna es un organismo celular, ¿sí?, en donde quienes la componen fundamentalmente son los trabajadores que trabajan todos los días en tal fábrica, en tal taller, etc. Y que tienen un contacto directo, ¿sí?, con los trabajadores, con sus compañeros, ¿sí?
y que hacia 1955 se habían transformado en una de las trabas para la patronal más importante, porque eran los que controlaban, los que le ponían el freno a los patrones que querían aumentar los ritmos de producción, por ejemplo. No decir, vamos, basta. No, nosotros le decimos que no a trabajar más horas por el mismo salario, a que nos sigan explotando, etc. Bueno, estos organismos de base eran los que trabajaban esa necesaria modernización, racionalización, que va a ser una palabra que de acá en adelante van a intentar llevar adelante todos los representantes de la clase dominante en Argentina. Bueno, esa racionalización estaba trabada por la Comisión Interna de los cuerpos delegados, ¿sí? En el 55, en el Congreso de la Productividad, Perón y la patronal a través de la CGT se sentaban con la CGT para resolver este problemita, ¿sí? Un problemón, no un problemita. Este problemita va a ser el problemita de todos los gobiernos y va a ser una constante y va a ser una referencia fundamental para los trabajadores desde los momentos de repliegue hasta los momentos de ofensiva de la clase obrera organizada, ¿sí? Van a ser las células de la cual la clase obrera va a garantizar la resistencia y de la cual va a organizar la ofensiva en los distintos momentos de la historia argentina desde el 55 en adelante. Este Congreso fracasa en su objetivo, ¿sí? ¿Por qué? No porque la burocracia sindical que se sentaba en este Congreso defendiera los derechos de los trabajadores para seguir sosteniendo la Comisión Interna de los cuerpos delegados, sino porque no les daba, ¿sí?, a los burócratas sindicales, en relación a su base, defender la avanzada del capital sobre el trabajo, ¿no? Ahora, este fracaso del Congreso de la Productividad del 55 va a ser uno de los porqués del golpe del 55. En un mar de porqués, ¿no? Porque el golpe del 55 no solamente es la expresión o una solución radical del problema del desarrollo capitalista nacional o del modelo peronista, sino que además va a tener un contenido político y cultural absolutamente conservador, porque el peronismo, si bien era un movimiento popular con dirección burguesa, ¿sí?, que canalizaba la organización de los trabajadores en pos del desarrollo del capitalismo en Argentina, ¿sí?, no dejaba de tener una base popular y no dejaba de expresar el proceso de lo que algunos llaman ciudadanización de la clase obrera argentina, ¿sí? Y para las clases, para la oligarquía y la burguesía más concentrada, hasta eso es inaceptable. Aunque sea en los marcos del capitalismo, eso es inaceptable, ¿sí? Y además, porque acá, en este golpe, va a haber sectores, ¿sí?, de las clases dominantes en Argentina que se oponían o que venían perdiendo, fracciones de la burguesía y de la oligarquía que venían perdiendo con el modelo peronista. Entonces el golpe del 55 es un golpe de raíz profundamente conservadora, ¿sí?, políticamente y culturalmente, ¿sí?, que venía a poner freno a las conquistas que la clase trabajadora había logrado durante el gobierno peronista, pero además era la forma que había encontrado la clase dominante ante el fracaso del Congreso de la Productividad de imponer la correlación de fuerzas necesarias para avanzar sobre los trabajadores, para avanzar sobre esos problemitas, esas trabas, ¿sí?, que a nivel fabril no le permitían aumentar la explotación y modernizar el capitalismo en Argentina, ¿sí? Entonces eso va a ser importantísimo. Ahora, ¿cuál es otro de los temas o de las cuestiones importantes a remarcar? Que en el golpe al solucionar de esta manera ese problema, ¿sí?, con el golpe del 55, ¿qué es lo que pasa? Los golpistas aceleran este proceso, ¿no?, imponiendo las fuerzas, lo que no podía imponer a través de los mecanismos democráticos, el peronismo, ¿sí?, en relación a la clase obrera. ¿Qué es lo que pasa? Desde el 55 en adelante, a través de la violencia, fundamentalmente en todos los sentidos, se intenta imponer y disciplinar, imponer este nuevo orden racionalizador y disciplinar a la clase obrera, ¿sí? Cosa que
si no hubiese existido el golpe, y ahora voy a hacer un pecado porque voy a hacer historia contrafáctica, probablemente el propio peronismo debería haberlo hecho, porque lo venía haciendo de hecho. Las conflictividades del 54, las huelgas, eran una manifestación de que la clase obrera empezaba a distanciarse del peronismo. ¿Por qué? Porque Perón era malo, porque Perón había abandonado su proyecto nacional popular. No, porque las condiciones macroeconómicas que permitían el desarrollo de ese modelo que del 45 al 49 había sido exitoso en relación a aumento de ganancias, aumento de salarios, habían terminado. ¿Sí? Y si no hubiese sucedido este golpe, más tarde o más temprano, el propio Perón debería haber impuesto las condiciones que impuso después del 55 en adelante la clase obrera en Argentina. Y eso hubiese permitido, pongamos por caso, que la clase obrera hubiese hecho la experiencia, bajo el marco del peronismo, de la avanzada del capital sobre el trabajo, de la avanzada de las clases dominantes sobre la clase trabajadora, y hubiese permitido que los trabajadores rompieran con la experiencia peronista. Eso no pasa porque se adelanta ese proceso, se expulsa a Perón. Además, este golpe del 55 viene con una carga absolutamente conservadora y pone en Perón la responsabilidad de la organización de los trabajadores, ¿sí? Por ende, del 55 en adelante, los trabajadores encuentran en Perón una referencia nostálgica a los mejores años de la clase trabajadora. Y encuentran en los golpistas del 55 los responsables de la ruptura con esa época dorada de los trabajadores. ¿Se entiende? Un poco. ¿Eso qué es lo que hace? Que la clase obrera plantee la lucha atravesada por la demanda de retorno al peronismo. ¿Sí? Es decir, la clase obrera no abandona el peronismo en el 55, sino que se refuerza en esta relación nostálgica con el peronismo, ¿no? Y como los golpistas venían a plantear que Perón era el responsable de la organización de los trabajadores, ergo, los trabajadores decían, bueno, entonces hay que luchar por el retorno de Perón. ¿Se entiende? Ahora, lo que arranca como una resistencia de los trabajadores que se manifiesta como peronismo versus antiperonismo es la manifestación de esto que dije recién, pero en términos reales y en términos sociales no era una resistencia que se basaba en esta dicotomía, ¿sí? Porque muchos de los peronistas que no eran proletarios, después del golpe y aún en el proceso del golpe, no pasaron a la resistencia. De hecho, muchos de ellos colaboraron con los golpistas, ¿sí? Por ende, quienes estaban del lado del peronismo eran proletarios, ¿sí? No eran burgueses nacionales. Y los que estaban del lado del antiperonismo eran burgueses, ¿sí? Entonces, lo que se presentaba políticamente como una disputa peronismo-antiperonismo, en la realidad era una lucha entre clases, entre proletarios y burgueses, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque va a explicar el hecho de que de acá en adelante sea imposible, aún con el retorno de Perón, reinstalar el capitalismo nacional en Argentina. No solamente por las condiciones económicas, sino porque ya los trabajadores habían hecho una experiencia, aún dentro de su identidad, aún enmarcado en su identidad peronista, ¿sí? Que los había enfrentado con la clase antagónica, decíamos nosotros, que eran la burguesía, y que de ninguna forma y con la cual de ninguna forma iban a volver a reconciliarse, ¿sí? Porque tuvieron 18 años de lucha de clases, vivieron y fueron protagonistas de 18 años de lucha de clases contra clases, ¿sí? Bueno, como decía, el 55, golpe de Estado, derrocamiento de Perón,
la clase obrera inmediatamente pasa a la resistencia. Ahora, fíjense una cosa, que un poco remarca lo que planteaba recién. En el 55, el primer militar que asume es Lonardi, ¿sí? Está un ratito nomás. Lonardi asume con un discurso muy claro, con un lema muy claro que es ni vencedores ni vencidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Todos se daban cuenta de que un golpe contra Perón significaba inmediatamente la radicalización de la lucha, y las clases dominantes no son ingenuas. Sabían que, más allá de que en un principio se podía ordenar la lucha entre peronistas y antiperonistas, más temprano, esa lucha se iba a transformar, se iba a clarificar y se iba a transformar entre lucha, se iba a transformar en una lucha entre proletarios y burgueses, ¿sí? Entonces Lonardi asume con ese discurso, y en el marco de ese discurso, la burocracia sindical, que unas semanas antes del golpe del 55 tenía un discurso combativo, asume un discurso responsable. Dice lo que va a decir después Perón en el 66, una especie de política de sencillar hasta que aclare. Sí, bueno, desde la CGT nosotros no vamos a convocar a ninguna movilización, hay que estar tranquilos por la unidad nacional. Con ese discurso, las conducciones gremiales de la CGT reciben el golpe militar del 55 y entablan el diálogo con el primer dictador de la revolución autodenominada libertadora, pero denominada y bautizada por los luchadores como fusilador. Esa misma actitud que tienen los burócratas sindicales o los dirigentes sindicales es la que va a tener, aunque no explícitamente, el propio Perón. Perón se va del país y no llama a la lucha y a la resistencia, sino tiempo después, ¿sí? ¿Por qué? Porque este militar, Lonardi, era un militar que, si bien era gorila, ¿sí? Y representaba estas fracciones de las clases dominantes, representaba como el ala más nacionalista del ejército, ¿no? Y los sectores burgueses del peronismo o burócratas del peronismo siempre han tenido afinidad con los sectores nacionalistas del ejército. Eso explica su actitud ante el golpe de Estado del 66, ¿no? Que después, más adelante, vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La clase obrera, las bases obreras, quedan sin dirección. Ni Perón ni los dirigentes sindicales se transforman en la dirección de la resistencia. Ahora, la clase obrera no se quedaba de brazos cruzados, y no se quedaba de brazos cruzados después del golpe del 55. Y encaró lo que fue la primera etapa de la resistencia, que conocemos como resistencia peronista, pero fue más que peronista. Había trabajadores y obreros que no se adscribían necesariamente al peronismo y que fueron protagonistas de esos sucesos. Fue una resistencia profundamente violenta, ¿sí? Una resistencia que, como no tenía una dirección, era molecular, ¿sí? Que se basaba fundamentalmente en comandos clandestinos, en grupos de obreros que se organizaban, que utilizaban a las comisiones internas de los cuerpos delegados como una estructura que les permitía organizarse para resistir al nuevo gobierno de facto, ¿sí? Y que lo hacía de manera espontánea e inorgánica, y por ende no tan efectiva, pero sin embargo sí hacía ruido, digamos, y sí hacía de alguna forma ingobernable los primeros meses del golpe del 55. De hecho, lo hacía tan así que Lonardi fue considerado como un titubeante, ¿no? Y por eso es derrocado por las propias Fuerzas Armadas y reemplazado por Aramburu, que venía a poner
fin a esa actitud, entre comillas, ¿no?, conciliadora de Leonardi, ¿sí?, que consideraban el ala más liberal de la Libertadora, que tenía demasiado diálogo con la burocracia sindical y los sectores del poder. Entonces, asume Aramburu con un plan bien claro, liberal, profundamente liberal, y con el que pretendía disciplinar a punta de bayoneta a la clase trabajadora y suspender todo tipo de diálogo con la burocracia sindical o con la dirigencia sindical. Entonces, la resistencia, que en un principio fue pura y exclusivamente obrera, que fue pura y exclusivamente de base, empezaba a asumir otras características. ¿Por qué? Porque frustrado el intento de diálogo y negociación de las dirigencias sindicales con el nuevo gobierno de facto, esa dirigencia sindical empieza a reconciliarse con una resistencia que ya había empezado y empieza a buscar construir sus propias bases de poder en Argentina, ¿sí? Y ahí empieza un proceso de organización un poco más importante, ¿sí?, de recuperación del espacio perdido, ¿sí?, por parte de el sindicalismo fundamentalmente peronista. En 1957, esa resistencia, bueno, entre el 56 y el 57, esa resistencia va a ser feroz, ¿sí? Va a ser feroz. Va a haber, bueno, los famosos y conocidos caños, ¿sí? Eran bombas caseras que los militantes en comandos clandestinos colocaban en fábrica, en dependencia del gobierno. Para que se dé una idea, escribir esto en una pared estaba prohibido, ¿no? Digo, para que entendamos por qué también la clase obrera se refugia en el peronismo, ¿sí? Porque el peronismo era de alguna forma el enemigo político que había construido de alguna forma las clases dominantes en el 55. Bueno, en el 56 y el 57 la resistencia se hace más cruda, se hace más orgánica, ¿sí? Perón desde el exilio empieza a dar algunas indicaciones de cómo organizar esa resistencia, porque se da cuenta de que el proyecto de Aramburu digamos, no le daba espacio político o no daba margen de negociación y de discusión para el retorno del peronismo, y que uno de los objetivos fundamentales de Aramburu, a diferencia del de Leonardi, era barrer al peronismo de la vida política argentina, ¿sí? Porque entendían que el peronismo, más allá de que, como decíamos anteriormente, más allá de que no dejaba de ser burgués y capitalista, permitía o le daba excusas a la clase obrera para rebasar los límites del sistema capitalista. Entonces, la solución para estos sectores era la de barrer al peronismo del... Tú continúas, yo te no lo conocés, o sea, claro. Curiosamente, justo la entrada a esta parte de la facultad quedó justo al frente. Que viene en offside. Bueno, como decía, 56-55 la resistencia se profundiza. La resistencia se hace más orgánica, y eso no lo puede dejar de ver la dictadura, ¿sí? Porque en las fábricas la patronal sufre las consecuencias de esa resistencia, ¿sí? Que empieza a ser cada vez más poderosa. Lo que antes era disperso, inorgánico y clandestino, con la reconciliación, entre comillas, de la dirigencia sindical, que pasa directamente a la resistencia, y las bases, empieza a ser más orgánica, más sustanciosa, empiezan a reconstruirse eso que se había desaparecido, que eran los cuerpos de delegados, las comisiones internas en las propias fábricas. Y eso no lo puede dejar de ver la dictadura de Aramburu, que si seguía enfrentándolo o negándolo, probablemente la lucha pasaría a otros niveles y probablemente no hubiese sido posible encauzarlo institucionalmente, digamos, que era lo que necesitaba la dictadura después del 55 para
evitar los riesgos de una lucha mucho más profunda y revolucionaria en algún caso, digamos, ¿no? Entonces, digo, para que se den cuenta hasta qué punto esa resistencia era tan cruenta, en el 57, producto de que se empezaba a reorganizar algunos organismos sindicales, etc., Aramburu decreta el estado de sitio, ¿sí?, que es enfrentado, a diferencia de otros momentos, es enfrentado con un paro, ¿sí?, con un cese de actividades. Eso le demuestra a Aramburu que la cosa empezaba a ponerse un poco más seria, ¿no? Y que la resistencia no había podido no la habían podido derrotar en estos años, y que si no hacían algo para institucionalizar esa lucha, se iba a poner más picante la cosa, ¿no? Entonces, ante esa respuesta al estado de sitio, la decisión de Aramburu es tratar de institucionalizar la resistencia y este resurgimiento sindical, y llama a una normalización de algunos sindicatos, ¿sí? Aramburu intenta construir una especie de gremialistas adictos a la revolución libertadora, antiperonistas, etc. No le sale, claramente no le sale. Y en el 57 convoca esta normalización de algunos sindicatos, y los sindicatos son claramente todos ganados por el peronismo, por las conducciones sindicales peronistas, algunas de las cuales, y por dirigentes peronistas, algunos de los cuales ya venían con tradición sindical, porque hay mucho dicho de que esta etapa de la resistencia está protagonizada fundamentalmente por una nueva camada de jóvenes sindicales, ¿sí?, con poca experiencia en el 55. Había una nueva camada, pero también seguían sobreviviendo muchos de los burócratas sindicales que se habían formado en la época del segundo gobierno de Perón, ¿sí? Entonces, se convoca la normalización de la CGT, los peronistas ganan todos los sindicatos que se intentan normalizar, e inmediatamente forman lo que se llamó la intersindical, ¿sí? La intersindical era una especie de intento no solamente de articular aún mejor la resistencia, sino de empezar a recuperar la CGT, ¿no? De hecho, esta intersindical va a ser el antecedente directo de las 62 organizaciones peronistas. ¿Qué son las 62 organizaciones peronistas? Son 62 gremios que respondían al peronismo, ¿sí?, y que que son el fruto de esta consolidación de un sindicalismo que había sido proscripto, que había sido intervenido, y que producto de la resistencia y de la reconciliación entre la dirigencia sindical y las bases empezó a organizarse. Recuperaron los gremios en el 57, en el mismo año, ante esa avanzada, el propio Aramburu convoca a la normalización de la CGT, ya no de algunos gremios, sino de la central, creyendo de que podía de alguna forma sí lograr una conducción de la central con algunos gremialistas antiperonistas. No puede, ¿sí? Cuando se está desarrollando el Congreso normalizador y se dan cuenta de que los peronistas iban a ganar la conducción de la CGT, los gremios antiperonistas que respondían a Aramburu se levantan del Congreso, el Congreso se suspende, interviene nuevamente la Placete, que había sido el interventor de la CGT, se rompe el Congreso, no se normaliza la CGT, pero de ese Congreso surgen las 62 organizaciones, ¿sí?, que en un principio estaban compuestas por gremios peronistas y por gremios comunistas, que después van a retirarse, para que las 62 organizaciones se transformen en las 62 organizaciones peronistas, que va a ser fundamental para la resistencia, porque va a ser el órgano a través del cual, digamos, ya no atomizada, sino fuertemente centralizada, la clase obrera y los dirigentes sindicales empiezan a construir el poder, no solamente sindical, sino político del peronismo en Argentina. Porque no nos tenemos que olvidar que Perón en el exilio, burgueses nacionales que constituían la alianza de clase del peronismo
medio aliados con el gobierno militar, la única expresión del peronismo, y por eso lo que decía yo anteriormente, la proletarización definitiva del peronismo, era la clase obrera organizada, y en este caso las 62 organizaciones peronistas, ¿sí? Entonces no solamente eran la expresión gremial y la expresión de la organización gremial de los trabajadores, ¿sí?, que se venía recomponiendo, sino que empezaba a ser la expresión política del peronismo proscripto en Argentina, ¿sí? El peso político que empezó a adquirir este organismo fue importantísimo. Desde la base de las 62 organizaciones, imagínense que un dirigente sindical, que probablemente lo conozcan, ¿sí?, Bandor, del 62 al 66 osó desafiar el poder de Perón en Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense lo importante la importancia del poder que logró las 62 organizaciones, que su líder, que se consolida fundamentalmente en el 62 en adelante, tiene el poder para construir una base que le permita disputarle la conducción del movimiento peronista al propio Perón. Que va a fracasar en ese intento, claramente, por el peso que tenía Perón a nivel simbólico y a nivel organizativo, digamos, ¿no? Pero bueno, para que tengamos en cuenta la importancia que va a tener las 62 organizaciones peronistas en la vida política argentina, en la resistencia y la reorganización de la clase obrera en el periodo post-55. Esto pasa en el 57. Claramente los objetivos del golpe militar no son realizados del todo, ¿sí? Se expulsa a Perón, ¿sí? En un principio se logra algún tipo de disciplinamiento de la clase obrera, pero esa resistencia proletaria, ¿sí?, de base, empieza a reorganizar el poder de la clase obrera organizada y empieza a darle mayor poder a las viejas y nuevas dirigencias sindicales, que comienzan a ser un factor de peso en la vida política argentina. Eso hace que los golpistas se den cuenta de que era necesario que tome otro cauce, ¿sí?, el proyecto original. Y en el 58 llaman a elecciones, obviamente con el peronismo proscripto. ¿Quién asume? Frondizi. Para que tengamos en cuenta una cosa que es importantísima, tanto la burocracia sindical, que ahora estaba nucleada en las 62 organizaciones, como Perón, también veían lo peligroso de la resistencia. Y por eso, más allá de que en estos años, tanto la burocracia, que se reconcilia con las bases, y el propio Perón alientan la resistencia, cuando la dictadura empieza a planificar la salida electoral, el propio Perón llama a sus bases a que voten por Frondizi, y la burocracia sindical también afloja, digamos, en la lucha para darle aire al nuevo gobierno que se elegiría democráticamente, entre comillas, porque la principal fuerza política estaba proscripta, en el 58. Gana Frondizi, con el apoyo de Perón y de gran parte de la dirigencia sindical. Porque Frondizi de alguna forma venía con una promesa que era la de devolverle la legalidad al peronismo, ¿no? Bueno, en el año 58 se consolida esta relación que le había sido negada a la burocracia desde el autogolpe de los militares y el reemplazo de Leonardi por Aramún. Se vuelve a restablecer esta relación, ¿no? Una relación basada en la venia de Perón y en un modelo que quería venir a implantar Frondizi, que era el desarrollista, que necesitaba de la colaboración del movimiento obrero, que era el mismo modelo que intentaba, que era el desarrollismo, que era el mismo modelo que naturalmente se deducía de
¿cómo decirlo?, de desarrollo del modelo industrialista de Perón, y que necesitaba de lo mismo que necesitaba Perón en el 55 y que necesitaban los militares del 55 en adelante, que era la racionalización productiva, ¿no? La racionalización, que necesitaba nuevamente la eliminación del poder de los organismos de base de los trabajadores de la fábrica, que había sido y que seguía siendo el organismo fundamental para la reorganización de los trabajadores, ¿sí? Esta relación fue posible porque las 62 organizaciones y la burocracia sindical también necesitaba ponerle freno al desarrollo de las comisiones internas de los cuerpos delegados, porque las comisiones internas de los cuerpos delegados, como decíamos, eran organismos de base en donde se expresaban fundamentalmente los sectores más combativos de la clase, lo que le ejercía presión a la dirigencia sindical y no le permitían negociar con tranquilidad con la patronal o con el gobierno, ¿sí? Entonces, lo que Frondizi necesitaba también le venía bien a las 62 organizaciones, que a cambio le pedían una normalización de los sindicatos y la aprobación de la ley de asociaciones profesionales que había sido derogada por Aramburu, que era esa ley que le daba al sindicato y a la central un poder absoluto en relación a demás expresiones sindicales, porque bueno, planteaba que no podía haber más de un sindicato por rama, porque planteaba que debía existir solamente una central sindical y porque además eliminaba las minorías sindicales después de las elecciones. Es decir, si ganaba una lista, ganaba toda la lista, no había minoría sindical, si no había representación de las listas sindicales opositoras. Además de beneficios económicos como la centralización de los aportes, la centralización de los aportes patronales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el negocio, digámoslo así, entre Frondizi y la 62 era que las 62 organizaciones le permitían a Frondizi a golpear los organismos de base de los trabajadores, y Frondizi le devolvía a la burocracia sindical ese poder de centralización que le daba la ley de asociaciones profesionales, ¿no? Ahora bien, ¿qué era lo que generaba esto? Esta relación simbiótica, ¿qué era lo que iba generando? Un nuevo distanciamiento de lo que había sido la reconciliación entre las bases y la dirigencia después del 55, ¿sí? ¿Por qué? Porque las 62 organizaciones, los dirigentes sindicales empezaban a frecuentar el Ministerio de Trabajo y empezaban a intentar resolver los problemas económicos sin ningún tipo de consentimiento ni consulta con las bases, ¿sí? Y las bases empezaban a sentir los efectos del proyecto racionalizador del desarrollismo, ¿sí? Que necesitaba modernizar la economía y modernizar la forma en que se producían las cosas. Para eso, ¿qué necesitaba? Aumentar los tiempos de trabajo, los ritmos de producción, implementar la cadena de montaje, etc. Un montón de cuestiones que aumentaban, cuya consecuencia directa era el aumento de la explotación, ¿sí? Entonces empezó nuevamente a generarse un distanciamiento entre las bases, ¿sí?, nucleadas en estos organismos, y la dirigencia sindical. Un ejemplo clarísimo de eso es que en el 59, producto del proyecto desarrollista de Frondizi, hay un intento de privatización de algunos resortes de la economía estatal, uno de ellos el frigorífico Lisandro de la Torre, ¿sí? Un frigorífico estatal que privaba a muchísimos trabajadores. Intenta privatizarlo, y con la privatización venía flexibilización laboral, venía despidos masivos, etc. Para lo cual se desata una huelga casi semi-insurreccional, con toma de fábrica, los comerciantes y vecinos lindantes al frigorífico se suman a la jornada de protesta y se suman a la huelga, una huelga que además es aplastada por la represión y en connivencia con la burocracia sindical, que
en una maniobra absolutamente nefasta, dan por terminada la huelga y terminan traicionando lo que había sido una gesta heroica, digamos, una de las primeras gestas heroicas de la clase obrera organizada, que se enfrentaba a los embates de el proyecto racionalizador, privatizador de Frondizi. A ver, el año 59 va a ser un año de mucha conflictividad, porque el avance del proyecto racionalizador toca a muchos puntos de la organización de los trabajadores, y como decíamos, con complicidad de las incentivos de la dirigencia sindical, ¿sí? Y como el conflicto del frigorífico, va a haber otros conflictos que van a terminar en una profunda derrota de la clase obrera. Un poco el año 59 se lo entiende como el fin de lo que se llama la primera resistencia, ¿sí? Del 55 al 59. Lo que venía siendo una resistencia increyendo, ¿sí? de organizaciones atomizadas de la clase obrera, de respuestas inorgánicas y espontáneas, a una mayor organización en todos los sentidos, digamos. Llega a este punto, la clase obrera enfrenta el proyecto desarrollista con todas sus fuerzas y, producto de que también es traicionada por la burocracia sindical, es derrotada en todos los grandes conflictos que se presentan. Bien, ¿eso en qué se manifiesta? Que a partir de este momento en adelante, lo que se va a consolidar, más allá de que la clase obrera no va a dejar de luchar, lo que se va a consolidar es el poder de la burocracia sindical, la burocratización de las conducciones, fundamentalmente, ¿sí? Y la avanzada del capital sobre el trabajo. ¿En qué se ve claramente? En que todos los convenios colectivos de trabajo, desde el 60 en adelante, incorporan todas estas medidas flexibilizadoras, ¿sí? Del trabajo, ¿sí? Le da rienda suelta o le permiten a las patronales avanzar sobre todas estas conquistas, estas formas de organización obrera que no le permitían aumentar la explotación de los trabajadores. Del 60 en adelante, fundamentalmente hasta el 69, podemos decir, lo que se vive es un periodo signado por esta derrota de burocratización y de nueva resistencia de la clase trabajadora. Porque veíamos una resistencia que podía llegar a haberse transformado en ofensiva, derrota en el 59, complicidad entre gobierno y burocracia sindical, derrota profunda, ¿sí? Que redunda en una mayor burocratización, una avanzada del capital sobre el trabajo y de alguna forma, recomposición, una vuelta a la resistencia de parte de la clase obrera. Como un poco como, ¿cómo decirlo? Como respuesta a esa derrota y como consolidación de esta relación, ¿sí? Frondizi pretendía legitimarse ante la tutela de las Fuerzas Armadas, demostrando de que su diálogo con algunos sectores burocráticos del peronismo habían permitido o estaban logrando lo que no había logrado la Libertadora del 55 al 58, que es la de incorporar de alguna forma al peronismo a la vida institucional argentina y controlarlo al mismo tiempo, ¿no? Lo que quería demostrar Frondizi es que con este diálogo ya la potencia de la clase obrera en la resistencia había sido controlada. Y eso lo intenta demostrar en el 62, cuando convoca a elecciones parlamentarias. En esas elecciones, Frondizi, en diálogo con sectores del peronismo, ¿sí?, intenta incorporar a las expresiones políticas del peronismo y les permite participar en las elecciones en algunas provincias, ¿sí?, en el 62. Bueno, se dan las elecciones, en esas elecciones gana el peronismo, arrasa en todas las provincias. Lo que demostraba, de alguna forma, y mientras tanto la clase obrera seguía resistiendo, digamos. Lo que demostraba de alguna forma
que las expectativas de Frondizi de controlar el peronismo no eran tales, o por lo menos no eran las que pretendía los sectores, las fracciones de las clases dominantes que habían hecho el golpe del 55 y por ende los militares, ¿sí? Esa avanzada del peronismo en las elecciones del 62 son la excusa que necesitaban las Fuerzas Armadas para poner fin al gobierno de Frondizi, ¿sí? Y en el 62 se da un nuevo golpe y se instala el gobierno de Guido. En el marco de ese gobierno, lo que se va a desatar también es una disputa, una profunda disputa interburguesa, ¿sí? Porque lo que lleva al golpe del 62 es de alguna forma una discusión entre un sector de la burguesía y un sector político y el sector político, un sector político de la clase dominante que decían hay que incorporar al peronismo a la vida institucional, porque el peronismo, si bien representa un riesgo, al mismo tiempo es el dique de contención que necesitamos para que la clase obrera no adopte otra ideología, la comunista, y otro sector le decía no, el peronismo es el responsable de todos los males en la Argentina, el responsable de avance de la clase trabajadora en la Argentina, etcétera, etcétera. Por ende hay que combatirlo al peronismo, no hay que integrarlo, hay que barrerlo, ¿no? Esa discusión que llevó al golpe del 62 se transforma en una disputa no solamente en una lucha de ideas, sino en una lucha militar. La confrontación interburguesa se manifiesta militarmente. Y hay un combate entre dos sectores del ejército, los azules y los colorados, ¿sí? Los colorados eran los que planteaban al peronismo hay que liquidarlo, los azules decían el peronismo es una cagada, pero hay que incorporarlo porque son los únicos que pueden solucionar el problema del comunismo en Argentina, ¿no? Los más lúcidos claramente los azules. Esta disputa interburguesa la termina ganando los azules, ¿sí? Y porque la termina ganando los azules es que la CGT, que estaba expectante a ver cómo se resolvía ese problema, se siente con capacidad para lanzar algún plan de lucha y empieza lo que se llama la primera etapa del plan de lucha de la CGT del 62, que intenta de alguna forma enfrentar la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el 62 se da esta primera etapa del plan de lucha, el intento de los azules por consolidar un frente nacional, es decir, un frente político que resumiera que le diera una salida a este golpe transitorio, fracasa y convocan a nuevas elecciones en donde gana Ilia, ¿sí? También con el peronismo proscripto. Ante esa nueva elección, la CGT se sienta con Ilia, ¿no? Las conducciones de la CGT se sientan con Ilia para negociar algunas cuestiones que habían intentado negociar también con Guido en ese sentido. Ilia le cierra la puerta y la CGT, ante un gobierno absolutamente débil que gana con el 23% de los votos y que tiene hasta desconfianza por parte de las propias Fuerzas Armadas, lanza lo que va a ser la segunda parte del plan de lucha de la CGT del 62, que va a ser monumental. ¿Qué quiero decir con monumental? Realmente monumental. Va a haber un proceso de toma de fábricas de más de 4.000 establecimientos, es decir, la burocracia también haciéndose eco de lo que venía pasando en la base, ¿no? Que empezaba a llevar adelante sendas luchas y empezaba a tomar algunas fábricas, tomando de alguna forma esa metodología y para demostrarle al gobierno de Ilia, al nuevo gobierno, que se había consolidado la CGT como un poder insoslayable con el que necesariamente se tenían que sentar a negociar, lanza el plan de lucha, la segunda etapa del plan de lucha del 62, en donde ocupan masivamente muchos establecimientos, 4.000, más de 1.500.000 trabajadores más o menos participan de esa acción de lucha. Y claramente el poder de Ilia se ve absolutamente cuestionado. Lo que es importante acá es que remarcar es que si bien es una acción coordinada e impulsada por la conducción gremial, es decir, por la burocracia sindical,
las tomas de fábrica masivamente significaron una experiencia importantísima para la clase trabajadora, ¿sí? Porque si bien es el resultado de una orden o un plan que parte de arriba hacia abajo, digamos, la medida en sí misma significa un nivel de organización de los trabajadores en las fábricas que los obliga a organizarse entre ellos y a darse cuenta, y el resultado de ello es además que se empiezan a dar cuenta del poder que tenía la clase trabajadora, digamos. Y la toma de una fábrica no es una pavada, digamos. La toma de una fábrica supone invertir el poder en el espacio de la producción. Lo que todos los días es la explotación de la patronal por sobre los trabajadores, de la noche a la mañana es el poder de los trabajadores por sobre la patronal, ¿sí? Y esa experiencia lo que le da es claridad a la lucha, digamos, que venía clarificándose, que venía dejando de ser estrictamente o de manifestarse estrictamente como peronista y antiperonista, y que empieza a clarificar el carácter de clase de la confrontación, ¿no? Y ese proceso de toma de fábrica es muy importante. Es tan importante que de alguna forma se termina transformando en un repertorio de acción que se va a repetir constantemente desde ese momento en adelante. Las tomas de fábrica se van a generalizar o se van a instalar en la cultura trabajadora argentina como un método efectivísimo, digamos, no solamente efectivísimo, sino que demuestra el poder que tienen los trabajadores para enfrentar no solamente un gobierno, sino a las patronales en su propio espacio de producción, digamos. Entonces, es una medida, es un plan de lucha que impulsa la burocracia, que demuestra el poder que tenía la burocracia, que empieza a consolidar una forma de intervenir en la Argentina, que es la de la famosa fórmula bandolista de movilizar, golpear para negociar. Es decir, hacían grandes demostraciones de fuerza, hacían grandes jornadas de lucha, como el segundo momento del plan del 62, y después de esas grandes jornadas de lucha donde demostraban la capacidad de movilización que tenían los trabajadores, se sentaban con la patronal o se sentaban con el gobierno y decían, bueno, ven los muchachos que tengo acá atrás, si no negociamos nos prende fuego el país. Ese era un método de negociación que la burocracia sindical, de la que la burocracia sindical se valió del 62, desde antes, pero fundamentalmente desde el 62, fundamentalmente hasta el principio del 66, y que le dio un poder de fuego a esa burocracia sindical que, como decía yo un poco al principio, le permitió hasta el propio Bandor desafiar el poder de Perón entre los trabajadores, ¿sí? Era muy grande la capacidad que tenía las conducciones sindicales para movilizar a los trabajadores y desestabilizar el gobierno directamente. Ahora, claramente lo utilizaban para negociar, como decía anteriormente, ¿no? Pero ese utilizarlo para negociar necesitaba de movilización, y en la movilización, más allá de que sea convocada o no convocada por la burocracia, la clase obrera hace una experiencia, y más si la hace con este tipo de herramientas, en donde se enfrenta directamente a la patronal y en donde empieza a encontrar la potencialidad de su organización a través de sus propias manos y a través de la impugnación en el propio lugar de trabajo del poder del capitalista, ¿sí? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Lo que se ponía o lo que se invertía en esa toma de fábrica era la relación capital-trabajo, y los que se enfrentaban eran capitalistas contra los trabajadores. Más allá de que el peronismo hable de conciliación de clases, más allá de que la identidad peronista bregue por la conciliación de clases, y más allá de que los peronistas en este momento se definían mayormente como peronistas, ¿sí? Los trabajadores se definían mayormente como peronistas. Lo cierto es que en la lucha real, ¿sí? Que en la cotidianeidad, el enfrentamiento era entre los capitalistas y los trabajadores, ¿sí? Esta experiencia es la que después va a hacer que cuando hubo el retorno de Perón e intente volver a restablecer la conciliación entre el capital y el trabajo, ya esta experiencia que hicieron los trabajadores haga que sea imposible de reinstalar ese proyecto, digamos. Y es la base que permite el surgimiento de organizaciones revolucionarias que no se definían peronistas y que empiezan a tener una incidencia importantísima en el movimiento obrero en la Argentina, ¿no? Vamos un poco más rápido, ¿no? Porque estamos complicados y no llegamos
Bueno, para ser un poco... Pero venimos sólidos. Para ser un poco más rápido la cosa, ante esto, bueno, me olvidé una cosa, en el 59, cosa importante, en el 59, después de la derrota de la lucha del frigorífico de Sandro de la Torre, se implanta el plan Conintes, ¿sí? Que es uno de los primeros planes digitados del norte, de una forma, que después se va a transformar en la doctrina de la seguridad nacional, etcétera, 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 digamos, y que van a ser una de las primeras herramientas del imperialismo para disciplinar a la clase trabajadora y del movimiento popular, no solamente en Argentina, sino también en otros países de América Latina. Dicho esto, en el 65, ante esta respuesta de los trabajadores, bueno, el gobierno de Ilia empieza a desestabilizarse, los militares empiezan a darse cuenta de que el gobierno de Ilia no va ni para atrás ni para adelante. En el 65, Ilia intenta responder a esta organización de los trabajadores, a estas demostraciones de fuerza, en vez de negociando, enfrentándola directamente, lo que hace es derogar, por ejemplo, la ley de asociaciones profesionales, ¿sí? Y permitir que los trabajadores, que existan más de un gremio en cada una de las ramas de producción y que hasta los trabajadores puedan negociar su salario, su convenio colectivo directamente con la patronal, es decir, por fábrica. ¿Cuál era el objetivo de Ilia? Era fundamentalmente atacar el poder central de la CGT, que eso para los trabajadores es mortal, digamos, ¿no? Porque si bien la CGT es conducida por un burócrata, en este caso por las 62 organizaciones, etcétera, etcétera, digamos, el gran poder que tienen los trabajadores para enfrentar a los capitalistas es su masividad y su contundencia en la unidad. Y una de las grandes estrategias que tienen los capitalistas es fundamentalmente la fragmentación. Si nos ponemos a ver, hoy una de las bases fundamentales que sostienen el modelo neoliberal chileno tiene que ver con eso, con que hay un millón de sindicatos, hay un montón de presiones sindicales que hacen que la clase obrera se fragmente en vez de se una y haga pesar su poderío, digamos, ¿no? Entonces se intenta enfrentarlo con la derogación de la ley de asociaciones profesionales y el reconocimiento de la represión hacia el movimiento obrero. ¿Qué es lo que produce esto paradójicamente? Porque la realidad es dialéctica, decimos los marxistas, ¿no? Entonces, hay una cara y una contracara, hay contradicciones todo el tiempo. Lo que Ilia había intentado transformar en una medida profundamente antiobrera, la derogación de la ley de asociaciones profesionales, se transformará años después en una de las causas que explican el surgimiento de experiencias antiburocráticas. ¿Por qué? Porque la ley de asociaciones profesionales lo que le permitía a la burocracia era tener un control férreo de cualquier expresión sindical en todos los niveles, ¿sí? Hasta de intervenir comisiones internas al cuerpo delegado si esos comisiones internas al cuerpo delegado no les gustaba, ¿sí? Entonces el surgimiento de una oposición sindical era casi imposible, era casi impracticable. Con este intento de desestructurar y desmembrar a la clase obrera, Ilia lo que genera es que ya los trabajadores no tengan una dirección central, sino que puedan construir su propia organización gremial en diferentes niveles. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, ya no había un poder centralizado de la clase obrera en donde quien la dirigía de alguna forma tenía el poder de vetar cualquier tipo de oposición sindical, sino que al poder negociarse por sector o por fábrica, digamos, el poder que tenía centralmente la burocracia se diluye y los trabajadores de tal fábrica o de tal sector debían organizarse para negociar con la patronal. Eso lo que genera es, de alguna forma, mayor poder de las bases a la hora de organizarse en una fábrica para negociar con la patronal.
¿Se entiende? Entonces lo que paradójica es una paradoja. ¿Por qué? Porque Ilia no lo hace en función de fortalecer las expresiones antiburocráticas y de base de la clase trabajadora. Lo hace para evitar esta variable de desestabilización que era la CGT y su poderío y la organización de la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de este intento, la CGT continúa con planes de lucha, continúa con su poderío de organización de los trabajadores, y las conducciones sindicales empiezan a ver y a percibir que, producto de que Ilia, al igual que Frondizi y al igual que los primeros años de la Libertadora, no podían solucionar el problema que habían querido solucionar con el golpe del 55, que era el disciplinamiento de la clase obrera, empiezan a preparar un nuevo golpe. Hace el 66, los militares. Ese nuevo golpe iba a estar comandado por el sector de los azules, que eran los que pregonaban la incorporación o el diálogo con algunos sectores del peronismo. ¿Sí? Entonces la burocracia, que tenía al gobierno de Ilia como un principal enemigo, porque hacía esto porque iba en contra de una de las leyes fundamentales que le permitía garantizar su poder, empiezan a ver con buenos ojos la burocracia sindical a los sectores a los sectores de los azules, los militares, que empezaron a planear el golpe del 66. Y quien también empieza a ver con buenos ojos el golpe del 66 es Perón, que nuevamente, más allá de que la resistencia era peronista, buscaba la forma superestructural o negociada para resolver un problema que se le estaba empezando a ir de las manos, ¿sí? Porque si él no lo podía controlar, la experiencia de la clase obrera lo iba a rebalsar, ¿sí? En el 66, golpe de Estado, lo que se llamó la Revolución Argentina, ¿sí? Onganía, el general que asume, un golpe de Estado que va a ser diferente a todos los demás, porque más allá de sus propósitos, todos los golpes de Estado anteriores asumían como, daban los golpes con el objetivo, por lo menos de palabra, pero después lo hacían, de garantizar la constitucionalidad. Es decir, los milicos lo que hacían era daban el golpe y garantizaban un retorno a la democracia burguesa, ordenado y sin nadie que lo moleste. Bueno, el golpe del 66 es distinto, porque Onganía asume con un discurso bien clarito: nosotros venimos para quedarnos, no para retornar a la democracia. Venimos a poner orden y venimos nosotros mismos, con nuestras propias manos, a hacer lo que no pudo hacer nadie después del golpe del 55. ¿Sí? Y dice, no sabemos cuándo nos vamos a ir cuando cumplamos nuestro plan, que tiene 3 tiempos: el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. ¿Sí? El tiempo económico, nosotros vamos a garantizar la modernización de la economía y vamos a ser implacables con quienes se opongan a ella. El tiempo social, vamos a ordenar lo que venía empezando a ser un desorden social importante, lucha de clases, ¿sí? Y en términos políticos decíamos, nosotros venimos a resolver estos problemas políticos de no saber qué hacer con el peronismo, porque nosotros venimos a acabar con la democracia burguesa, de alguna forma. 66, un nuevo punto de inflexión. Un golpe que viene para quedarse y viene a cumplir las tareas que la clase dominante en todos estos años no había podido cumplir. ¿Sí? Antes de esto, algo muy importante que se nos pasó. En el 59, ¿qué pasó en el 59? La Revolución Cubana pasó en el 59. No pasaba en Argentina, pero pasó en el 59. La primera revolución de habla hispana, ¿no? Empezaba y fue un punto de inflexión a nivel latinoamericano. De hecho, en Argentina
en el marco de todo esto que venimos hablando, en el marco de la resistencia, se intentó 2 veces instalar un proyecto guerrillero basado en la teoría del foco. Bueno, tanto John William Cook como Jorge Ricardo Bassetti intentaron expandir la revolución cubana por estos lares, ¿sí? Y en el 65, un año antes del golpe de Estado del 66, surge el PRT, ¿sí? El Partido Revolucionario de los Trabajadores, que va a ser un poco va a ser el resultado de esta experiencia de lucha de los trabajadores, de la resistencia. De hecho, Palabra Obrera, una de las organizaciones que se funden para formar el PRT, que era trotskista, es protagonista de la resistencia, practica lo que se llama el entrismo en el peronismo, es decir, son grupos marxistas, trotskistas, que se hacen pasar por peronistas para hacer que la resistencia vaya más allá de los límites del capitalismo, etcétera, etcétera. Y el FRIP, que es la expresión de una nueva izquierda que habla en castellano, ¿no? que aprende de las experiencias de la Revolución Cubana, que abreva de la experiencia del APRA peruana de Daya de la Torre, que no se define marxista-leninista, pero que tiene una política claramente antiimperialista y que, debido al avance político de uno de sus dirigentes principales, que fue Mario Roberto Santucho, empieza a ver a la Revolución Cubana con ojos marxistas, ¿sí? Y se encuentra con Palabra Obrera fundamentalmente en las luchas tucumanas y en las luchas de Gran Buenos Aires, y fundan el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tiene una experiencia muy interesante de intervención electoral, ¿sí? Que se ve frustrada por el golpe del 66. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente pasaba no solamente pasaba, la lucha de clases no solamente pasaba por las 62 organizaciones, por el plan de lucha, sino que empezaban a surgir organizaciones que respondían a los vientos políticos y revolucionarios de la época, ¿sí? Y que empezaban a poner en sintonía la realidad argentina con lo que venía pasando en América Latina. De hecho, la revolución argentina del 66 no solamente viene a implantar la racionalización productiva, el disciplinamiento de la clase obrera, etc., sino que viene a prevenir el desarrollo de estas fuerzas revolucionarias, el desarrollo revolucionario de la clase trabajadora. De hecho, se la conoce como una dictadura preventiva. Si uno lee los documentos de la Revolución de Argentina, de las comandancias, de los generales, etc., tiene un contenido profundamente anticomunista. Profundamente anticomunista. Ellos bien, el discurso de la Revolución Argentina es que nosotros venimos a garantizar la paz social en Argentina y que el bicho rojo no se expanda por nuestras tierras, digamos, ¿no? Tiene un contenido profundamente anticomunista y tiene el objetivo fundamental de disciplinar a la clase obrera en ese mismo sentido, digamos. Como decía, en el 66, Perón dice desencillar hasta que aclare. Los primeros meses del 66, como había hecho en el 55, como intentó hacer con Frondizi y como intentó hacer con Ilía, la burocracia sindical se sienta, va de hecho al acto de asunción de Onganía, despierta esperanzas en un gobierno militar nacionalista y se sienta a discutir, ¿no? Bueno, ¿cómo nos integramos nosotros a este nuevo gobierno que tiene como objetivo instalar un modelo corporativista que nos incluye y con el cual nosotros queremos colaborar, ¿no? Ahora, esos intentos de la burocracia
sindical por colaborar con la Revolución Argentina fracasan en poco tiempo, porque no había margen de negociación para la Revolución Argentina. Había margen de negociación para la nueva dictadura. La nueva dictadura venía a imponer, sea como sea, lo que no habían podido imponer los demás. ¿Sí? Una de las primeras medidas que toma, la privatización de la mayoría de los ingenios tucumanos, ¿no? Lo que deja en la calle a miles y miles de trabajadores de Tucumán. Hay un éxodo, de hecho, de muchos habitantes y trabajadores de Tucumán a la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, porque se quedan sin trabajo, digamos, y hay una resistencia muy profunda de los tucumanos, con quema de los cañaverales, con inicios de destacamentos de autodefensa. Comienza a despuntar de alguna forma indicios de lucha armada, ¿sí? Obviamente espontánea, obviamente con poca organización, pero sí con una clara conciencia por parte de los trabajadores de la necesidad de enfrentar hasta las últimas consecuencias a esta nueva dictadura. Pero la fuerza de esa dictadura se monta sobre la derrota del 59 al 66, ¿no? Y profundiza esa derrota, y profundiza el poder del capital sobre el trabajo, y además la clase obrera encuentra a sus dirigencias tratando de negociar con una dictadura que no quería negociar nada, y por ende en los primeros meses la propia burocracia no se pone al frente de ninguna lucha, no garantiza ninguna lucha, ¿no? Entonces la clase obrera sufre las derrotas, más allá de la respuesta espontánea, más allá de la lucha que se despliega en contra de las medidas profundamente antiobreras de la dictadura. Gracias. La clase obrera ve profundizada su derrota. Esto es lo que genera una crisis en la dirigencia sindical, que venía con entusiasmo, venía con expectativa, pero que se encuentra con una pared, ¿sí? Con una dictadura que no va a negociar absolutamente nada. ¿Qué es lo que genera? Una crisis de legitimación absoluta con las bases obreras. Porque, a diferencia de los años anteriores, donde la burocracia era burocracia, pero por lo menos luchaba para negociar, no nos olvidemos de la jornada del 62 y del 65 también. Esta era la misma burocracia que intentaba negociar, pero no encontraba el negociador, digamos, y que quedaba pedaleando en el aire, ¿no? Y lo cierto es que la fuerza del capital avanzaba, y la burocracia sindical esperaba que en algún momento se sienta a negociar la dictadura, y la dictadura no lo hacía. Por ende, las bases las bases salían igual, digamos, a enfrentar a la dictadura, a enfrentar a los planes, y lo hacían al margen de las condiciones sindicales. Y las condiciones sindicales, por ende, encontraban una crisis de legitimación total. Y eso lo que genera es la ruptura de lo que antes se presentaba al menos como monolítico, del consenso dentro de la cúpula sindical. Y se constituyen tres corrientes, ¿sí? Dentro del sindicalismo argentino. Una que se llamó participacionista, es decir, los burócratas que se querían alegrar de gamba, no querían negociar nada y querían colaborar con la dictadura, querían participar del proceso sea como sea, ¿sí? Los participacionistas. Otra, los bandolistas, que seguían empecinados con su táctica de golpear para negociar. Ahora, no, como decíamos, la burocracia, la dictadura no quería negociar absolutamente nada, por ende era una corriente que, como dije, pedaleaba en el aire y no era efectiva en ningún sentido. Y producto de estas dos corrientes, una tercera, que era la combativa, la que empezó a despuntar como combativa, en la que participaron muchos de los que habían participado en la resistencia, y muchos que también eran burócratas, digamos, pero que ante la negativa de la negociación se volcaron por la resistencia y por la lucha directamente, ¿no? Estas tres tendencias se van a cristalizar en el 68,
en un congreso normalizador de la CGT, ¿sí? La dictadura, producto de que había infligido un montón de derrotas y que estaba sólida en relación a los trabajadores, se decide normalizar la CGT y pretende que los participacionistas la dirijan, convoca un congreso normalizador. En ese congreso normalizador terminan ganando los sectores combativos, ¿sí? Y el resto de los sectores, los bandolistas y los participacionistas, se levantan y se van, se rompe el congreso normalizador y se forman dos CGT, ¿sí? La CGT de los argentinos y la CGT Azopardo. Azopardo porque ahí es donde queda el edificio de la CGT. La CGT de los argentinos, liderada por Raimundo Ongaro, en donde también va a participar un joven trabajador que empezaba a hacer sus primeros pasos ya bastante antes, pero como dirigente sindical, que fue Agustín Tosco, ¿sí? Y la CGT Azopardo, liderada por Bandor. Bien, esta CGT corrió detrás de todas las luchas, digamos, porque no quería luchar, quería negociar. Y esta CGT se transformó en el polo de organización de los trabajadores y fue la que llevó adelante la mayor cantidad de luchas del 66 al 69, la que va a generar las condiciones de organización para lo que van a ser las grandes gestas del año 69. ¿Sí? El fenómeno de la CGT de los argentinos fue muy rico. ¿Sí? La CGT de los argentinos asume con un programa en el que retoma programas históricos de la clase trabajadora, que no los pudimos desarrollar porque no tenemos tiempo, que son los de la Falda y Huerta Grande, que básicamente lo que plantean sería como una especie de programa de transición, en donde lo que plantean es el control de la producción por parte de los trabajadores, la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de la banca, la ruptura de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. También plantean la reforma agraria, bueno, un montón de medidas que no son socialistas, pero que son revolucionarias para el momento, digamos, ¿no? Ese programa es el que va a articular la CGT de los argentinos y va a ser el que va a articular a toda la izquierda, peronista y no peronista, que si bien no tenía demasiado peso hasta ese momento, empezaba a construir su propia referencia, su propia influencia entre los trabajadores. Y van a buscar un montón de intelectuales. Rodolfo Walsh va a ser uno de ellos, ¿sí? Va a ser uno de los que va a escribir el diario de la CGT de los argentinos. Y un montón de intelectuales, digamos. La CGT de los argentinos va a significar un punto de inflexión también en términos de organización de los trabajadores. Que si bien, digamos, uno puede decir que en ella convivían sectores conservadores o burocráticos, fundamentalmente significaba una ruptura fundamental con lo que venía siendo una táctica de negociación y con lo que desde el 66 hacia el 68 venía siendo la entrega de la lucha por parte de los trabajadores. Es decir, la CGT de los argentinos va a ser fundamental para la organización de la resistencia, y no solamente de la resistencia, sino va a ser la base a través de la cual la clase obrera a partir de ese momento se va a expresar hasta llegar al 69, en donde se van a desarrollar las grandes gestas que van a cambiar de alguna forma el cariz de la etapa, digamos, ¿no? Entonces, como decíamos, con esta ruptura, con la conformación de la CGT de los argentinos, llegamos al año 69, ¿sí? El año 69 es un año clave para entender lo que va a venir después. Va a ser un año importantísimo. Un año en el que los conflictos se van a agudizar, en el que la CGT de los argentinos va a encabezar varios de ellos, y en el que empieza a despuntar, a través, vuelvo a repetir, de la CGT de los argentinos, esta experiencia combativa, dirigentes y experiencias de organización antiburocrática que empiezan a pedir pistas de alguna forma en la vida política de nuestro país.
Al mismo tiempo, la dictadura recrudece la represión, ¿sí? Pero, en paralelo, se estaba viviendo un proceso de organización y de transformación política y cultural bastante importante. La Revolución Cubana, el surgimiento del PRT y de otras organizaciones que se desprenden de los partidos de izquierda tradicional, como el Partido Comunista y el PS, el Partido Comunista y el PS entran en crisis y de él se desprenden un montón de sectores que van a formar parte de lo que se llama la nueva izquierda a nivel nacional, que conforman una usina de nuevas ideas, de renovación cultural y de surgimiento de destacamentos revolucionarios con fuerte inserción entre los trabajadores y entre la juventud, digamos, que van a ser protagonistas de acá en más. El movimiento estudiantil va a empezar a tener un rol muy importante. De hecho, la primera pueblada que inicia con este ciclo de insurrecciones populares va a ser en esta ciudad, que va a ser el primer Rosariazo, ¿no? Es una poblada que inicia con una protesta estudiantil, motorizada fundamentalmente por otra protesta estudiantil que se da en Corrientes, en el que los estudiantes se movilizan por un aumento del 500% del comedor universitario, y que en el marco de esa movilización, producto de la feroz represión, cae abatido un estudiante, Cabral, ¿sí? que se transforma en ese momento en un mártir de la lucha que venían teniendo los estudiantes, y que además era obrero, y de alguna forma viene a sintetizar lo que empezaba a reflejar la CGT de los argentinos, que era el resurgimiento de una relación que había sido negada desde hacía mucho tiempo atrás, que era la relación entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, ¿sí? Eso simbolizaba la muerte de Cabral, que despierta un rechazo y una impugnación social generalizada de la sociedad argentina, que ya venía conteniendo y reprimiendo el rechazo a la dictadura, ¿no? Pero que con este suceso, digamos, o mejor dicho, este suceso le da riendas sueltas a el descontento social que se venía forjando en esos años. Entonces, en el 69, como decíamos, en mayo del 69, los primeros días de mayo, fines de abril, principios de mayo, se da esta movilización en Corrientes, es asesinado Cabral. En la Universidad de Rosario se convoca una movilización en solidaridad con los estudiantes correntinos y en repudio a la represión y a la muerte de este estudiante trabajador. Estamos sentados, Santi, sobre lo que era el terreno donde estaba el comedor universitario de esa época, o sea que acá mismo, abajo, no sé, pero en esta ubicación geográfica exacta estaba el comedor universitario del año 69, y donde se produjo esa manifestación que después, acabó con lo que vas a seguir. Bueno, pero digo, estamos acá mismo. Se produce una movilización estudiantil importante. La Federación de Estudiantes y las agrupaciones estudiantiles, los núcleos políticos llaman a una concentración, se hace una asamblea en la Facultad de Matemáticas y convocan a movilizar. Y en esa movilización se encuentran con la policía. Y cuando se encuentran con la policía empieza un combate callejero en el que cae abatido un estudiante, que es el Bello, y genera obviamente un repudio aún mayor por parte de múltiples sectores de la sociedad, fundamentalmente del movimiento estudiantil, que acude a la CGT de los argentinos, a hacer la CGT de los argentinos para pedir solidaridad, solidaridad que les da, digamos, en la CGT de los argentinos convoca un paro y movilización para los días 20 o 23 de mayo, y en ese paro y movilización hay un nuevo enfrentamiento con la policía, se arman barricadas en el centro de la ciudad, acá donde estamos parados,
y el combate se extiende por horas. La policía se ve desbordada, se le acaban las aguas, las balas, todo lo que tenían a su alcance, y los estudiantes y los trabajadores, pero fundamentalmente los estudiantes, y esta va a ser la diferencia con el Cordobazo, toman las subsidias en el centro de la ciudad, digamos, y por varias horas toman la ciudad. La ciudad es tomada por el movimiento estudiantil y en solidaridad con los trabajadores. Para lo que es necesario que por primera vez en la historia, o en la historia reciente, yo le decía a Mecha, yo estaba convencido que había sido eso en el Cordobazo, pero me enteré de que no es así. El segundo cuerpo del ejército tiene que tomar las riendas del asunto. Es decir, la policía, que es la fuerza de seguridad que dispone el Estado para el orden interno, digamos, es sobrepasada, y las fuerzas que supuestamente tienen el mero objetivo de defender las fronteras nacionales pasan a ocuparse del orden interno, digamos. Es decir, se clarifica aún más la lucha de clases, y lo que es la herramienta que en última instancia de la que en última instancia disponen las clases dominantes, que son las Fuerzas Armadas, en este caso no solo la policía, sino el ejército, se pone a disposición para garantizar el orden en la ciudad. ¿Sí? El combate se extiende, pero bueno, el ejército logra su cometido de dejar en orden la ciudad de Rosario. Pocos días después, el 29 de mayo de 1969, se produce la gran gesta insurreccional en la Argentina, que va a cambiar los tantos y va a cambiar el peso de la balanza, digamos, y las características de los enfrentamientos que venían habiendo hasta entonces, ¿sí? Que es el Cordobazo. En el Cordobazo, para explicar el Cordobazo tendríamos que tener 4 clases, porque en el Cordobazo convergen un montón de factores que hacen que explote de la manera que explotó una pueblada, una insurrección fundamentalmente proletaria, en donde se toma la ciudad de Córdoba por muchísimas horas, en donde va a haber no solamente barricadas, no solamente enfrentamiento con la policía, no solamente intervención del ejército, sino que además francotiradores populares, es decir, gente laburante que tenían un fierro en su casa, agarraban el fierro, se subían a un edificio y esperaban a que pase los milicos para tirarle, digamos. ¿Se entiende? Digo, una movilización tremenda, de dimensiones nunca antes vistas en Argentina. Quizá uno lo podría comparar con la Semana Trágica, pero no en relación a lo que va a despertar después en la vida política argentina, que va a ser una nueva subetapa, una nueva etapa de la relación de fuerza entre la clase obrera y las clases dominantes, y una nueva etapa en la lucha revolucionaria en Argentina. ¿Cuál es la diferencia entre el Cordobazo y el Rosariazo, que tienen características similares? Es la composición social, fundamentalmente, del Cordobazo. ¿Qué quiere decir? Que, a diferencia del Rosariazo, el Cordobazo es protagonizado por la clase trabajadora, ¿sí? Y es una clase trabajadora que es fundamental para el desarrollo de la economía argentina de ese momento y para el proyecto modernizador, entre comillas, de la dictadura, digamos. Es decir, quienes se levantan y protagonizan esa insurrección son los trabajadores que ponen en funcionamiento el núcleo central del capitalismo moderno en Argentina. ¿Se entiende? Es decir, que son fundamentalmente los trabajadores metalúrgicos dedicados a la industria automotriz, ¿sí? Que es la industria más dinámica de ese momento en Argentina, y que es la industria que de alguna forma es el modelo de la modernización, es el modelo del capitalismo que intentan
emular el resto de los capitalistas y que intentan digamos, profundizar los líderes de la dictadura y las clases dominantes. ¿Sí? Se levanta ese sector, primero la clase trabajadora, que es de alguna forma la clase fundamental para la reproducción de la sociedad. Y no solamente eso, sino que el sector de la clase más dinámico y más importante para la economía nacional y para el desarrollo del capitalismo en Argentina. Esa es la centralidad que tiene el cordobazo. Que además es una clase obrera que acaudilla a múltiples sectores de la sociedad. El cordobazo es una insurrección obrera y popular. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es protagonizada por los trabajadores, sino que a esa manifestación se le suman un montón de sectores de la sociedad argentina. Desde el movimiento estudiantil, que siempre ha tenido una relación muy dinámica y muy estrecha con el movimiento obrero, digamos, hasta sectores de la clase media, desencantados, cuentapropistas, comerciantes, etc. Que colaboran de las más diversas maneras con esa insurrección popular, que forman parte, participan y colaboran, desde aportando camas, colchones y muebles para armar barricadas, hasta armando miguelitos y bolas de acero para enfrentar a la policía, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una potencialidad y una importancia tan clara y tan fundamental para el momento político que vivía la Argentina, que se transforma en una referencia obligada para la fuerza de izquierda, para las clases dominantes, para todos los sectores de la sociedad argentina. Es decir, el cordobazo en el año 69 marca un punto de quiebre en la lucha de clases de Argentina, ¿sí? De hecho, el cordobazo va a significar un punto de inflexión hasta en los debates políticos de las organizaciones revolucionarias. El cordobazo va a venir a confirmar, por lo menos eso decimos nosotros, que abrevamos una tradición política específica, que es el PRT, para nosotros el Partido de la Revolución Argentina, va a venir a confirmar de que la estrategia para la Revolución Argentina no era la insurreccional, como planteaban los partidos clásicos, que a través de una insurrección se iba a desarrollar la revolución, sino que era a través de la lucha armada. ¿Por qué lo demuestra? Porque claro, fue un acto insurreccional sin precedentes, pero no significó la toma del poder en Argentina. Cambió la correlación de fuerzas. El proletariado pasa a la ofensiva. Con el cordobazo comienza el principio del fin de la dictadura de la Revolución Argentina, ¿sí? Acá lo que se logra es ponerle fecha de vencimiento a una dictadura que había venido para quedarse, ¿sí? 3 años después, la dictadura de Onganía, que había venido a quedarse sin ningún tipo de fecha aproximada, tiene su fecha de defunción con el cordobazo, ¿sí? Es la fecha de defunción de la dictadura protagonizada por las Fuerzas Armadas del 66. A partir de acá, las Fuerzas Armadas y las clases dominantes van a tener que pensar cómo lograr salir de este gran atolladero que lo habían puesto la clase obrera del pueblo y las fuerzas revolucionarias, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que lo que venía siendo una actitud ofensiva de las clases dominantes se transforma en una actitud defensiva a partir del 69, ¿sí? Venían dando palo, me quedo hasta que yo quiera, hasta que yo diga, a cómo hacemos para salir de esto, digamos, ¿no? De qué manera frenamos un proceso que viene irreversible, ¿sí? Que demuestra una potencialidad inusitada, que voltea un gobierno, ¿sí? Porque el cordobazo voltea a Onganía. Pero vuelvo a decir, ¿qué confirma el cordobazo? Que con una insurrección no se iba a hacer la revolución. Que lo que se iniciaba en un proceso de lucha revolucionaria
y que era necesario, porque la intervención del ejército lo demostraba, empezar a construir un ejército propio para combatir contra la clase dominante de Argentina. ¿Sí? Era necesario iniciar la lucha armada para hacer la revolución en Argentina. Eso es lo que confirma el Cordobazo. ¿Sí? Las expectativas de que a través de una insurrección se iba a poder tomar el poder se acaban, no solamente porque ya venían de experiencia pasada, digo, experiencia internacional pasada, en donde se afirmaba esto, se acaban porque la mayor pueblada, la mayor insurrección que vivió la Argentina es sofocada por el ejército. ¿Sí? Entonces la enseñanza del Cordobazo es no solamente que la clase obrera empieza a romper con la conciencia reformista, conciliadora de clase que venía trayendo el peronismo, no solamente porque se empieza a vulgarizar el socialismo, ¿sí? El socialismo empieza a ser una palabra que empieza a correr entre los trabajadores, entre los estudiantes, la palabra revolución empieza a ser algo cotidiano, digamos, sino porque el ejército había demostrado, las clases dominantes en Argentina habían demostrado que iban a poner a disposición de su poder al ejército y que por ende para derrotar a esa clase dominante, para poder capitalizar toda esta potencia de la clase puesta en un acto insurreccional, era necesario construir una organización revolucionaria y un ejército revolucionario que acompañe estas luchas y que dé la batalla igual a igual con las clases dominantes. ¿Sí? La lucha armada se presenta como la estrategia fundamental para los revolucionarios del 69 en adelante. Tal es así que del 69 en adelante nacen las organizaciones político-militares y las organizaciones militares revolucionarias más importantes de la época. El PRT venía del 65, ¿no? Y venía dando esta discusión sobre la necesidad de la lucha armada desde mucho antes. En el 68 ya preveía que lo que era una derrota parcial de la clase obrera, era un reflujo parcial de los trabajadores, se iba a transformar en una ofensiva de carácter revolucionario en poco tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con el 69? Pero en el 70 surge el ERP como brazo armado del PRT y Montoneros como organización político-militar revolucionaria del peronismo. ¿Sí? Ambos, desde adscripciones ideológicas totalmente distintas, coinciden o hacen un mismo balance de alguna forma de los sucesos del 69 y coinciden de que la única forma para avanzar hacia un socialismo o un socialismo nacional para otros era a través de la lucha armada. ¿Por qué? Porque se vivía en un régimen militar en donde la violencia era la forma de dominación, la única forma de dominación con la que contaban las clases dominantes, porque no había ningún tipo de canal no había posibilidad de participación legal, ¿sí? Y porque la lucha de clases, como se había manifestado en el 69, asumía caracteres violentos, digamos. O sea, las condiciones estaban absolutamente dadas para de hecho, algunos compañeros dicen que inició un poco tarde, digamos, la lucha armada, porque en el 66, cuando vivíamos ese momento, por ejemplo, con los cierres de los ingenios azucareros, etcétera, etcétera, la clase obrera empezó a asumir ribetes armados, es decir, empezó a armar destacamentos de autodefensa, empezó a salir a las manifestaciones con armas, con fierro, enfrentar a la policía en una lucha armada. Y de hecho, el PRT, que tenía influencia en Tucumán y en el ingenio azucarero, recibía constantemente por parte de los trabajadores la insistencia de la necesidad de pasar a la lucha armada. Es decir, los obreros decíamos, muchachos, tenemos que armarnos para enfrentar a la dictadura. Probablemente no sea no estaban reclamando la necesidad de armarse para la lucha por el socialismo, digamos, pero
estaban reclamando armarse para luchar en contra de una dictadura que no escatimaba balas cada vez que la clase obrera salía a luchar. La lucha estaba planteada en clave de la violencia y de la lucha armada, y por ende los revolucionarios y el pueblo necesitaba de su propio brazo armado. Si las clases dominantes tienen un periódico, las clases dominantes tienen un partido y las clases dominantes tienen un ejército, los revolucionarios y la clase obrera tienen que tener un periódico, tienen que tener un partido y tienen que tener un ejército para hacer la revolución. Digamos, esa es la conclusión política que se saca fundamentalmente en el 69. Bueno, en el 69 sucede el Cordobazo. El mismo año, unos pocos días después, el segundo Rosariazo, con características muy similares a las del Cordobazo, porque ahora ya no eran los estudiantes los que llevaban la vanguardia de esa movilización y de esa insurrección popular, sino eran los trabajadores, fundamentalmente por el despido, todo nace por el despido de un ferroviario que había sido promotor de los paros y los quites de colaboración hasta ese momento. Los trabajadores ferroviarios movilizan para la incorporación de ese compañero, se enfrentan a la policía y se desencadena nuevamente una ola de batallas callejeras que llevan a un nuevo paro y a un nuevo enfrentamiento de caracteres insurreccionales similares a la del Cordobazo. Y a partir de ese momento se generalizan las puebladas, hay insurrecciones y puebladas en Tucumán, en Mendoza, en San Juan. Bueno, digo, se terminan transformando en un método de lucha y en la expresión de un estado de ánimo de la clase obrera y del pueblo, de una impugnación general a la dictadura militar, ¿sí? Y como decía, no era solamente impugnación generalizada a la dictadura, sino que además era una impugnación generalizada que empezaba a combinarse con consignas revolucionarias o socialistas. Es decir, lo que primero aparecía, lo que empezaba a aparecer como una impugnación al régimen antidictatorial que podía expresarse en claves democráticas o democratizadoras, empezaba a tomar otros ribetes, ¿sí? Ribetes revolucionarios. Como decía, el socialismo empieza a vulgarizarse, cosa que antes era casi impensada, más allá de la influencia cotidiana y capilar de las organizaciones de izquierda que venían construyendo poder e influencia en la fábrica, etc. Digo, la preponderancia del peronismo como ideología de clase era bastante importante hasta el momento, ¿sí? La experiencia de la clase obrera de todas estas luchas que fuimos repasando terminaron condensando en el año 69 con una insurrección popular y esa influencia capilar que venía ejerciendo la izquierda, sumado a un contexto latinoamericano en donde el socialismo empezaba a transformarse en un horizonte posible, no solamente posible sino realizado en algunas experiencias, una revolución cultural de alguna forma, el surgimiento de nuevas corrientes políticas, entre ellas el guevarismo, por ejemplo, se combinan en este año, hacen eclosión y empiezan a transformarse en un desafío para las clases dominantes. El gran desafío a partir de ese momento es cómo frenamos un proceso que parece irreversible y que puede llevar al lugar que no queremos que lleve, y que intentamos prevenir de diferentes formas y no lo pudimos hacer hasta que llegamos al año 69, ¿no? Que es el escenario o el horizonte de la revolución social. Bien, entonces, como decíamos, la dictadura empieza a retroceder y a buscar la forma de salir de esta atolladero. ¿Cómo lo hace? Con un instrumento que la burguesía tuvo durante todos estos años, que lo intentaron borrar, pero siempre fue su base en la manga, que fue Perón. ¿Quién era el único que podía sacar de este atolladero a las clases dominantes del capitalismo en Argentina? Era Perón. Entonces, en el horizonte, el último recurso, mal que les pese a los gorilas, siempre seguía siendo Perón.
¿sí? En el medio, esto es el 73, ¿no? Ahora vamos a llegar. En el medio, el cordobazo lo que produce es un cimbronazo en todos los sentidos. En uno de los sentidos más importantes, a nivel sindical, porque el cordobazo es protagonizado, o uno de los dirigentes más destacados del cordobazo es Agustín Tosco, ¿sí? Que empezaba a construirse como el referente de el sindicalismo combativo, clasista y antiburocrático. Algo que no venía teniendo mucha preponderancia en los años anteriores. Agustín Tosco es un dirigente que no es peronista, ¿sí? Pero que no es gorila, ¿sí? Que plantea la necesidad de construir un sindicalismo totalmente distinto al que sostenían las burocracias hasta ese momento. Un sindicalismo fundamentalmente basado en el poder de las bases, ¿sí? En la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores y en la impugnación al mecanismo de la negociación, ¿sí? Y de la colaboración de clases. De hecho, el propio Tosco va a asumirse como socialista, como marxista un poco más adelante, y va a ser así todo, mal que les pese a los peronistas, va a ser un referente obligado de la clase obrera y del movimiento antiburocrático. En el 70 surge el clasismo, ¿sí? Que es una corriente radical de este sindicalismo antiburocrático. Fundamentalmente a partir de una experiencia en la de CITRAC, CITRAM, que son dos sindicatos de automotrices que son el resultado de esta ley de Ilia que había descentralizado a los sindicatos y que había permitido que existan sindicatos por fábrica, ¿sí? Quitándole el poder del central a la CGT y al SMAT, a la UOM, eran los grandes sindicatos de la época. Se constituyen dos sindicatos en las automotrices, fundamentalmente Fiat Concord y Fiat Butterfeld, se llaman las dos plantas, ¿sí? Que hasta el momento venían siendo sindicatos controlados por una conducción digitada por la patronal, es decir, eran lo que se llaman sindicatos amarillos, ¿no? Que respondían directamente a los intereses de las patronales, ¿sí? Claro, no habían participado del cordobazo, ¿no? Porque el cordobazo había sido una gesta profundamente antiburocrática, combativa, etc. Estos eran sindicatos que respondían a las patronales. Sus bases sí habían participado, pero no los sindicatos. El cordobazo cambió claramente la correlación de fuerzas, cambió el escenario, y fundamentalmente en Córdoba, CITRAC-CITRAM está en Córdoba, ¿no? Y era el sindicato de una de las industrias más dinámicas de ese momento. La situación de CITRAC-CITRAM termina de detonar en el 70. Estas conducciones gremiales amarillas propatronales negocian a espaldas de los trabajadores con la patronal un convenio colectivo absolutamente nefasto, en donde no se contemplaba aumento de salario, en donde se imponían nuevos regímenes de producción y de tiempo, etc. Era un desastre, era una derrota para los trabajadores, una derrota en el medio de la avanzada de los trabajadores, de la impugnación de esa metodología, digamos, se transformó en una gota de sangre en un mar de tiburones, digamos. Y ahí es donde empieza un proceso de organización de la base de Fiat, en el que se organizan asambleas